Y hoy estamos en presencia de Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular. Señora Fujimori, muy buenas noches. Buenas noches, Enrique. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Yo quiero empezar por una pregunta un poquito general. A ver. ¿Por qué es tan difícil para Fuerza Popular, teniendo tanto poder, el trabajar de la mano con los gobiernos de turno? No quiero quedarme en el de Pedro Pablo Kuczynski, que eso ya es historia pasada. Es un antecedente, pero historia. Pero sí quiero quedarme en... Ustedes no tenían ningún problema con Martín Vizcarra. Ustedes apoyaron a Martín Vizcarra. Ustedes pusieron a Martín Vizcarra y usted salió en un mensaje a decir que él era la mejor opción. Entonces, ¿por qué ahora lo critican y se pelean con él? Aunque la bancada de Fuerza Popular detente poder, es importante señalar que el poder real lo tiene el gobierno. La percepción de la población es que usted es la más poderosa del Perú. Es una percepción equivocada, porque yo creo que quienes administran los recursos del Estado y el presupuesto nacional son las personas que toman las decisiones y rigen los destinos de nuestro país. Ellos son las personas que tienen poder. Pero usted, a través de su bancada, puede tumbarse ministros, se ha tumbado presidente, puede bloquear leyes o dar leyes. Eso es poder. A través de la bancada de Fuerza Popular se han hecho una serie de iniciativas que ahora en su programa espero poder tener la oportunidad de detallar varias de las leyes que se han aprobado en lucha contra la corrupción, en el desarrollo económico, en la reforma electoral. Pero yendo específicamente a su pregunta, sigo pensando que el señor Vizcarra es una buena opción, sobre todo en comparación a lo que se descubrió en la Comisión Lavallato y todos los cuestionamientos que tuvo el señor Pedro Pablo Kuczynski. Sin embargo, eso no quiere decir que nosotros tengamos firmado un pacto, ni mucho menos. Mi salida en esta oportunidad, Enrique, obedece a una profunda preocupación por el rumbo que está tomando este gobierno. ¿Martín Vizcarra? Así es, así es. Y creo que para mí sería más fácil quedarme callada. Pero en este caso, como siempre lo he hecho desde que he ingresado en política, siempre voy a decir lo que pienso, más allá si es que esto simpatiza o no con la población, porque mi actuar político no se fija en ese tipo de cálculo político, valga la redundancia. Pero su preocupación es porque él está tomando acciones de gobierno delicadas o porque él está distanciándose de ustedes y no se está sometiendo un poco a lo que planeaba Fuerza Popular. Mi preocupación tiene que ver con la priorización que está tomando el gobierno de Martín Vizcarra y él propiamente. Él anunció en 28 de julio y durante todas estas semanas ha señalado que lo urgente y lo más importante es aprobar la reforma de la bicameralidad y de la no reelección de los congresistas. Yo no me niego a debatir. Yo pienso que estas reformas, como las reformas en general en nuestro país, se tienen que dar. ¿Y no le parecen urgentes? Pero lo que a mí me parece que lo urgente es la reconstrucción del norte, cómo mejorar la lucha contra la delincuencia, cómo enfrentar las heladas que están viviendo en la Sierra Sur de nuestro país. Lo urgente es cómo poder generar un mayor crecimiento económico, cómo luchar contra la violencia contra la mujer, cómo dar mejor calidad de educación o servicios de salud. Para mí eso es lo urgente. Pero no es Sin embargo, no es incompatible porque el Congreso puede discutir las reformas y el presidente hacer su trabajo ejecutivo. Lo que yo critico es la priorización. Uno prioriza y pone lo más importante primero, ¿no? Y lo que vemos es que para este gobierno lo más importante son estas reformas que se van a debatir, que se tienen que debatir en el Congreso de la República, estamos de acuerdo. Pero ambas medidas, de ser aprobadas, van a ejecutarse en el 2021 y su efecto será posterior al 2021. ¿Okay? Por eso es que yo creo que hay que saber diferenciar lo urgente de las cosas que se pueden hacer tranquilamente el próximo año. Yo pienso que la reforma del sistema de administración de justicia también es una prioridad y eso se está dejando de lado por parte
de este gobierno. Cuando usted dice el próximo año, significa que usted plantea, o mejor dicho, se opone al referéndum y que esto debe ser una discusión que vaya con calma y que se plantee como 2 legislaturas para el próximo año. No, yo no me opongo al referéndum. ¿No? ¿Está de acuerdo con el referéndum? Estoy de acuerdo en que todas estas reformas se puedan hacer a través de un referéndum. Lo que me parece también un poco irresponsable es ponerles plazos, ¿no? El Congreso tiene que definirlo para tal fecha. Yo pienso que unas reformas estructurales como las que se están planteando tiene que tener un debate amplio y un consenso de parte de todas las fuerzas políticas. Y por otro lado, cuando uno analiza los proyectos de leyes que ha presentado el Ejecutivo, uno ve una clara improvisación. En un proyecto de ley señala la bicameralidad como objetivo y en el otro habla de la unicameralidad. Entonces vemos que estos proyectos no han sido preparados con la profundidad del caso. Y por otro lado, cuando uno habla de la bicameralidad, Enrique, yo pienso que la forma como la han planteado, que sea una Cámara de Diputados de 100 personas y otra Cámara de Senadores de 50 personas y que sean elegidos a través de microdistritos o macrodistritos, esto va a generar que haya menos representatividad, porque en los macrodistritos quienes van a salir elegidos son las personas de las regiones más grandes. No sabemos cómo van a estar agrupadas, por ejemplo, en la zona sur de nuestro país. Me imagino que Cusco también, en esta macrodistrito, ubicará a Cusco, a Puno, a Madre de Dios, Moquegua, Tacna. Moquegua, Tacna y Madre de Dios, por la población tan pequeña comparativamente a Cusco y a Puno, se quedarían sin representación. Este tipo de debate hay que analizarlo. Señora y hay Keiko, que analizarlo con tiempo. ¿Por qué decide, después de un mes, salir a criticar la propuesta sin alternativa? Porque una de las cosas que ha dicho el primer ministro es aceptar las críticas, pero no hay propuestas concretas. O sea, usted critica, pero no plantea alternativa. Si lo hago después de un mes, Enrique, yo no critico el mensaje, yo lo que critico es el rumbo que está tomando, el actuar en conjunto de todo el gobierno a que todo el debate central se está enfocando solamente en bicameralidad y en la no reelección. ¿Para usted hay una intencionalidad política en eso? No, yo creo que hay una confusión y justamente por eso mi deber como política, aunque no sea popular, es señalar y advertir los problemas más importantes de nuestro país. No son necesariamente estas 2 reformas. ¿Pero sin propuestas? Con referencia a las propuestas. Se decía que Fuerza Popular no ha avanzado en la reforma electoral y eso es absolutamente falso. 2 años, señora Fujimori, así es, con todo el poder, y lo que ha tenido es primero la renuncia de Patricia Donaire y después cuestionamientos, y no hay reformas concretas grandes importantes. Se ha avanzado, mire usted, Enrique, se aprobó el cronograma electoral. ¿Qué significa eso? Que tiene que haber un ordenamiento antes de cada elección. Se ha aprobado la ley para fortalecer a los partidos políticos y movimientos regionales. A partir de la próxima elección ya no van a haber movimientos locales, que son improvisados. Se ha aprobado la flexibilidad para que haya mayor cantidad de candidatos en las regiones y en las municipalidades. Hoy no solamente es el requisito de tener 2 o 3 años de residencia, sino el hecho de haber nacido en una región le permite a esta persona ser candidato. Se ha aprobado la ley de financiamiento de partidos políticos. Se ha aprobado todo un capítulo de impedimentos. Todo esto en el marco de la reforma electoral. Muy bien, pero ¿por qué no se discutió el voto preferencial, no se discutió el voto voluntario, no se discutió, por ejemplo, la bicameralidad, no se discutió la renovación por tercios? ¿Por qué los temas importantes, que son los que comulgan con el ánimo popular, no se discutieron y fueron postergados? Eso también está planificado, pero en muchos de los casos no hay un consenso amplio, Enrique, para que esto se dé. Yo, como presidenta del Partido Fuerza Popular, dirigente de un partido, sí creo que la eliminación del voto preferencial podría fortalecer a los partidos políticos en general.
pero también entiendo que no es el consenso que existe dentro del Congreso de la República. Entonces, tenemos que encontrar esos momentos. Y además, yo quisiera hacer recordar el año pasado, cuando tuve un encuentro formal con el expresidente Kuczynski, en la que participó el presidente Vizcarra. Anunciamos que era importante, en ese entonces, hace un año, hacer la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura. Hace año y medio iniciamos el debate para la creación de la Procuraduría General de la República. Estos temas, que son leyes que se tienen que aprobar con 87 votos, requiere pues el apoyo de diferentes grupos políticos. Y en ese entonces no se dio. Entonces, yo espero hoy... Perdóneme, ¿en ese entonces el entonces ministro Vizcarra, vicepresidente Vizcarra, dijo algo? No dijo nada. Bueno, el anuncio, o sea, yo anuncié que estábamos concordando con el presidente Kuczynski que debíamos ir hacia una reforma del Consejo Nacional de la Magistratura. El presidente, en el marco de su discurso del 28 de julio, recuerdo que presentó un proyecto de ley. Sí. Y todos los partidos políticos, los otros restantes, criticaron la propuesta y no se atrevieron a analizar, a pesar de que se ha trabajado en 4 predictámenes en la Comisión de Constitución. Entonces, por parte de nosotros ha habido la voluntad política de hacerlo. Sin embargo... Pero tenían los votos. No, perdón, Enrique. En ese entonces eran 71 congresistas. Se necesita 87 votos. Pero podían haber convencido a varios. Tienen no agrupados muchos que son fáciles de convencer por parte de ustedes. No había los votos en ese entonces. Había la voluntad política de parte de Fuerza Popular. Sin embargo, yo pienso que hoy, en el medio de esta crisis generada por los audios que afectan el sistema de administración de justicia, se está presentando una gran oportunidad de reforma. Pero quizás esa es la que quiere aprovechar el presidente Vizcarra, que justamente la población está sensibilizada con eso y por eso empujemos ya este año. De acuerdo. Entonces, hablemos de la reforma del sistema de administración de justicia, por ejemplo, en el Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Qué ideas podrían utilizarse para este nuevo dictamen? Pienso yo que se podría lograr un mejor filtro en quiénes serían los representantes. Hay los delegados que representan a las universidades privadas y públicas, ¿no? Entonces, yo creo que podría ponerse un filtro señalando que participen las universidades que tienen por lo menos 30 años de creación, o quienes sean los delegados hayan ocupado quizás un cargo de decanato. Ese tipo de ideas son los debates que nosotros quisiéramos tener, ese tipo de conversaciones, porque el debate del sistema de administración de justicia va a ser fundamental. Yo estoy diciendo que nos vamos a oponer a la bicameralidad. No lo estoy diciendo. Yo pienso que no es lo urgente en este momento. ¿A propósito, se opone a la bicameralidad? No me opongo a la bicameralidad. Pienso que la unicameralidad tiene mayores beneficios y ha permitido que nuestro país avance mucho más rápido en la toma de decisiones. Hoy en promedio, y lo leí hace algunos días atrás en un diario, un proyecto de ley presentado por el Ejecutivo demora más o menos 37 días en aprobarse. Con la bicameralidad tomará mucho más tiempo. Entonces, ¿usted no está de acuerdo con la bicameralidad? No, yo estoy de acuerdo en que el espacio de diputados y de senadores genera 2 espacios de diferente tipo de debate. ¿Eso no es bueno, no es saludable? Es bueno. Por eso, la bicameralidad y la unicameralidad, ambos tienen sus beneficios, también sus críticas al respecto. Pero la unicameralidad, respetando los espacios de reflexión, como se le llama, porque la presentación de un proyecto de ley se presenta en bancada, se analiza en bancada, luego se publica en el portal, luego se analiza en comisión, luego va al Consejo Directivo, luego al Pleno a la primera votación y luego a la segunda votación. Todos esos espacios... ¿Para usted es suficiente? Permiten la crítica, permite que los afectados o los interesados transmitan sus opiniones, y durante todos estos años se han ido aprobando una serie de iniciativas muy positivas para nuestro país. Sin embargo, vuelvo a señalar, Enrique, hagamos el debate, sí, por supuesto, pero dándole los tiempos a los congresistas de todos los partidos a que puedan ponerse de acuerdo y que determinen
¿Qué cosas son los microdistritos y los macrodistritos? El propio ministro de Justicia no pudo explicarlo. Para usted, ¿diciembre es un plazo muy corto? Eso va a depender del Congreso de la República. Lo que no creo es que debamos de ponerles plazos fijos. Si es que ellos no llegaran a diciembre, el referéndum se puede hacer pues en febrero o en marzo. Con un mayor costo, dicen, ¿no? Así es. Pero si es que ese es el objetivo. Y la otra cosa que es importante señalar, Enrique, quizás no es necesario ir al referéndum, porque si se aprueba con 2 votaciones, con más de 87 votos, se aprueba la ley en el Congreso de la República. 2 legislaturas, que lo cual demoraría hasta el próximo año. Yo quiero preguntarle, porque antes que se me pase, ¿usted se ha reunido con el presidente Vizcarra después que él juramentó? Mire, cuando estuve en el programa de Beto Ortiz una semana antes de la vacancia, me hizo esa pregunta y yo señalé claramente que la única vez que había visto al presidente, ahora Vizcarra, en ese entonces vicepresidente, fue en la reunión de Palacio. Pero después que él juramentó, ¿se reunieron? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Dónde? Sé que hubo una publicación de un periodista. Que se reunieron en la casa de un amigo del presidente en San Isidro. ¿Es verdad? Sí, es verdad. ¿Y qué trataron ahí? Hemos tenido 2 reuniones. ¿Después de que juramentó? Sí. ¿Secretas? 2 reuniones, a mí me hubiese gustado que sean públicas, porque no tiene nada de malo. ¿Él le pidió que sean secretas? Entendí que él prefería mantener, digamos, cierta privacidad. ¿La primera fue en la casa de San Isidro? En un departamento en San Isidro. ¿La segunda? En una casa en Miraflores. La primera fue en Los Robles, en San Isidro, la segunda la dirección exacta no la recuerdo. Es muy cerca de la casa del presidente Vizcarra. Sí. ¿Qué trataron en esas reuniones? Para mí, lo más importante, Enrique, y se lo voy a volver a decir al presidente Vizcarra, le transmití el respaldo y nuestra actitud de colaboración para estos próximos años. Y que a nosotros nos interesaba decididamente que él haga un buen gobierno. Y si bien es cierto, digamos, recién teníamos la oportunidad de conversar, yo quería transmitírselo directamente. Fue una reunión transparente. ¿A pedido suyo o de él? Constructiva. Yo creo que de ambos lados se dio un espacio para generar este diálogo. ¿Qué le contestó él? Bueno, él agradeció el gesto. Las 2 reuniones. Sí. ¿Tuvieron algún acuerdo concreto? No. Yo, digamos, en la primera reunión lo que le transmití fue la buena voluntad de parte de nuestro partido político y además lo dijimos públicamente y lo venimos demostrando a través de los votos. El gabinete Villanueva ha tenido el voto de confianza, tiene facultades plenas. Hoy para mí lo urgente es la reconstrucción. Sí, pero no quiero, la reconstrucción. No quiero que nos desviemos de esas reuniones. No se preocupe, Enrique. Entonces, tanto públicamente como en esas reuniones en privado, yo le he transmitido el ánimo de colaborar y ayudar a que su gobierno sea un gobierno exitoso y que termine bien y que culmine el 2021 en contra de todas esas voces que decían vayamos a nuevas elecciones. ¿Qué le dijo él? Bueno, él, digamos... 2 veces, o la segunda reunión, le ofreció algo, le planteó, ¿por qué no me ayudas en esto? Mira, tenemos estos proyectos, ¿algo le planteó? No ha habido, si su pregunta es si es que hay aquí una componente, de ninguna manera. No, mi pregunta va en el sentido de si la lideresa de la oposición, que dicen que es obstruccionista, se reúne conmigo, entonces lo lógico es que yo le diga, señora Keiko, por favor, mire, yo quiero plantear esto, y quiero su compromiso para poder hacer tales cosas. Si usted dice que quiere colaborar conmigo, entonces le planteo que colabore en esto. ¿Fue así? Miren, ¿qué creo que debe ser importante trabajar este año? Se lo dije al presidente. Perdóneme. Sí. Yo eso le voy a aceptar después, pero sí. Dígame si el presidente le planteó algún tipo de colaboración. ¿No? ¿Nada? No, él mostró su gratitud para poder, digamos, seguir trabajando en este esfuerzo. Él ha armado un gabinete técnico, a mi gusto demasiado técnico. ¿Se lo consultó usted? No. Y pienso yo que deben de salir un poco más. Pero lo que nosotros le hemos transmitido, tanto en público como en privado, es la voluntad de que este gobierno tenga gobernabilidad
y que pueda hacer las reformas que ellos necesiten para el 2021. Perdónenme, solamente para... Pero eso no significa, Enrique, que cuando tenga que criticar, como en este caso, que me parece mal el rumbo o la priorización que están tomando, pues también lo diré con total transparencia. Muy bien, solamente para cerrar Sí. este tema, ¿cuándo fue la última reunión en la de Miraflores? Fue hace más o menos un mes y medio atrás. Un mes y medio atrás, o sea, muy reciente. Sí. ¿En ese momento le planteó algo del referéndum? ¿Le dijo que iba a... No. ¿No? Nada. No. Muy bien. Ahora, usted ha hablado del gabinete, y antes de plantear otras preguntas quiero preguntarle, usted ha criticado al gabinete, prácticamente le ha dicho inexistente al gabinete. Le pregunto, ¿qué carteras concretamente cree usted que están haciendo mal su trabajo? No, yo no criticaría propiamente carteras específicas, sino primero la actitud de ellos. Pienso que deben salir mucho más, viajar, ser más proactivos en viajan mucho, en comunicarle a la población lo que se está haciendo, pero sí he criticado la intoxicación que ha ocurrido en los niños en Chincha con alimentos del MIDIS, y eso es muy grave, eso es muy lamentable. ¿Qué creo que es importante, Enrique, para este año? Sobre todo con miras a generar una mejor atmósfera que genere crecimiento económico. Para nosotros en Fuerza Popular será importante debatir la ley de promoción agraria, que ha permitido generar empleo en el campo y una mayor formalización. ¿Se debe ampliar? Se debe ampliar, pero dándole mayores beneficios a los trabajadores. Y así se ha aprobado el dictamen en la Comisión Agraria. Esperamos que Federico Pariona, presidente de esta comisión, pueda sacar adelante este debate importante. El segundo tema fundamental es la ley de hidrocarburos. Juan Carlos del Águila ha sido jefe de un grupo de trabajo. Esta ley viene del Poder Ejecutivo y lo que se ha hecho es mejorarla y consensuarla además en las regiones donde tienen proyectos de hidrocarburos y la han debatido con bastante amplitud en todas estas regiones. Un tercer tema que me parece importante son los proyectos de inversión. Yo saludo que haya sacado adelante Quellaveco. Creo que es importante que Chavimochic-Trex salga adelante, que Majes-Iguas 2 también salga adelante, pero tenemos proyectos truncos como la carretera central, que va a permitir el crecimiento de todo el centro de nuestro país, o el aeropuerto de Lima. Toda la gente provinciana de nuestro país llega a un aeropuerto que está absolutamente colapsado. Esos son los temas que también debemos incluir en nuestra agenda política. Muy bien. Ahora, yo quiero volver a esto de por qué sale usted después de un mes. Y para muchos, lo que ha sido es una reacción a la estrepitosa caída en su aprobación. ¿Es usted consciente de eso? De que su aprobación se ha desplomado. Pero además hay quienes dicen que usted lo que tiene es mucho temor por todos los temas judiciales que la amenazan, las denuncias que existen, y por toda esta situación que le hacen que usted tenga más miedo a la cárcel que a la posibilidad de una campaña electoral. Mi salida, como le dije Enrique, obedece a señalar que ese gobierno está tomando un rumbo equivocado. Y si me preocuparan las encuestas, yo saldría a felicitar las medidas populistas o populares que ha lanzado el presidente. Pero es casualidad, usted sale justo cuando su aprobación se desplomó. Y la posición que tengo es una posición que no es popular. ¿Que es consciente que la va a desplomar más? Soy absolutamente consciente, Enrique, que para mí lo importante es señalar mis ideas, mis convicciones, sin cálculos aunque no políticos. Sintonice con la población. Para mí lo importante es señalar cuál es el rumbo que tiene que tomar nuestro país. Para mí lo importante es que los problemas grandes que aquejan a nuestra población se tomen en cuenta en el debate nacional. ¿Por qué le ha dicho populista al presidente? Porque creo que las propuestas que él ha lanzado no van a resolver los temas que le he señalado: la reconstrucción, las heladas, la educación, la salud, la infraestructura. ¿Cree que buscan el aplauso fácil? Por supuesto. Yo
como vuelvo a repetir, no me opongo al debate de esas propuestas, pero creo que no es lo urgente. Perdóneme. Y con referencia, perdóneme, Enrique, usted ha señalado que me preocupan los temas judiciales. Sí, los temas judiciales. Vengo siendo investigada hace 18 años. Pero cada vez las referencias a usted, a la señora K, a la fuerza número 1, a las reuniones con César Inostroza, cada vez hay más temas en los cuales se le involucra. Ya no son solo los cócteles, ya no son solo los aportes de campaña, ahora son esta posible participación con esta red, en fin, hay otros temas ahí. Le agradezco por la pregunta. Yo nunca le he solicitado una reunión al señor Camayo. Nunca he estado en su casa. ¿Lo conoce el señor Inostroza? Lo habré saludado protocolarmente como he saludado. ¿Nunca se ha reunido con él? Nunca me he reunido con él. Nunca he tenido una reunión. Referencia a la señora K, no dice el señor K, que podría ser, no sé, otra persona, pero ¿por qué habla de la señora K? Eso tendría que contestarlo ellos, pero yo tengo la absoluta convicción que no soy yo, porque yo nunca he estado en la casa del señor Camayo, porque nunca he tenido una reunión en privado con el señor Inostroza, ni con ningún juez. ¿Por qué el señor Becerril está involucrado? ¿Por qué todo involucra a Fuerza Popular? Conozco a los jueces protocolarmente por mi condición de presidenta del partido, por haber sido congresista, probablemente protocolarmente he saludado a casi todos los presidentes de la Corte Suprema. Es más, creo que la única reunión o conversación que he tenido ha sido con el doctor César San Martín, cuando él era presidente de la Corte Suprema y yo fui candidata. Esa es la única vez que yo he conversado con amplitud, teniendo 2 testigos de lado, con los medios de comunicación afuera. Pero yo por eso señalo claramente que esa referencia a la señora K no soy yo. Ahora, en los temas judiciales, Enrique, se señala que nuestro partido habría sido beneficiado. ¿De qué beneficios hablamos cuando no solamente quien habla viene siendo investigada 18 años? Mi padre ha estado preso por 12 años. Mis hermanos, Giro y Sachi, que no son políticos, están siendo investigados. El partido nuestro, Fuerza Popular, tiene más de 1.000 personas citadas en la Fiscalía que están concurriendo. Yo me pregunto, el señor Toledo, que se le ha comprobado 20 millones de dólares en sus cuentas, ¿qué le ha pasado a él? Nada. Está bien, gracias, en Estados Unidos. O su socio, el señor Kuczynski, que se demostró con cuentas bancarias que también fue cómplice de corrupción y recibió dinero de Odebrecht. ¿Qué le ha pasado a él y a sus partidos políticos? Nada. Por eso es que yo señalo que la justicia es selectiva y no actúa con amplitud con todos los demás partidos. ¿Por qué habrían tantas personas interesadas en involucrar? La gente que incluso dice, yo no aporté y ahí aparezco como aportante. ¿Por qué amenazan al presidente del Congreso diciendo el tema de eso? ¿Por qué está el tema de los cócteles? ¿Por qué el señor Becerril está involucrado en los temas del Consejo de la Magistratura? En fin, ¿por qué todo engloba, mejor dicho, por qué todo apunta a usted y a Fuerza Popular? O sea, ¿hay tanta gente interesada en dar testimonios para simplemente dañarla? Perdón, en el tema de los aportantes que usted señala, es una sola persona. Pero quiero decirle que, culminada la campaña del 2011, nosotros tuvimos el informe de parte de la OMPE que señalaba que no había ninguna observación pendiente. Pero en el año 2012 y 2013, la OMPE envió cartas a todos los aportantes para preguntarles si tenían alguna observación o si es que el aporte que había señalado el partido político era real o no era. Nunca hubo una sola persona, Enrique, que señalara lo contrario. Con referencia a esa sola persona que usted señala, el señor Pulache, él tiene un abogado que ha sido candidato al Congreso 2 veces, la última vez por el señor Olivera. Entonces, si no dijo anteriormente, no hubo ninguna queja de parte de él, ahora que tengo un abogado que es político, a mí la verdad que me genera muchísimas sospechas. Bueno, pero luego han señalado, por ejemplo, que había doble contabilidad y cuando han ido a allanar nuestros locales, han visto claramente que no es que haya doble contabilidad. Lo que hay son paquetes de hojas que se van uniendo a los libros contables de nuestro partido. Yo pregunto, ¿a Perú Posible o al partido del señor Kuczynski, ¿los han allanado? No. ¿A cuántos aportantes han citado? Creo que no llegan a 10. ¿Usted está de acuerdo? Eso es lo que nosotros nos genera
una preocupación de que no se investigue a esos partidos donde sus líderes se les ha demostrado que han recibido coimas. Eso es lo que nosotros esperamos, que con este nuevo fiscal de la Nación se tomen cartas en el asunto. Justo quería preguntarle por el fiscal de la Nación. Sí. ¿Usted apuesta por la continuidad de Pedro Chávarri? ¿Usted cree que debe continuar en la Fiscalía? Yo creo que las medidas que ha tomado el señor Chávarri son bastante positivas. Por ejemplo, ha logrado... Pero mi pregunta es si usted cree que él debe continuar al frente de la Fiscalía. Yo pienso que sí. ¿Por qué? Porque las medidas que él está tomando son positivas para nuestro país. ¿No toma usted en cuenta todos los cuestionamientos, las cosas que ha dicho, que se ha desdicho, de lo que lo acusan, que van saliendo todos los días? ¿Eso no es un problema para un fiscal de la Nación? Es lamentable que él no haya señalado claramente que tuvo una reunión con periodistas, ¿no? Una reunión que no tiene nada de malo que lo haga. El fiscal Pablo Sánchez también lo tuvo. Pero no con una factura de 17.000 tiene que ver con soles. otros temas más. No, la crítica hacia él es por no haber declarado y señalado que tuvo esta reunión. Hace poco por haber sido abogado de una persona seriamente cuestionada. Sí, bueno, la misma crítica se le podría hacer al presidente Vizcarra, que negó una reunión que tuvo conmigo, ¿no? Pero creo que las mentiras hay que también entenderlas en sus propios contextos. Hay atenuantes, ¿no? Y hay agravantes. Cuando se trata del señor Kuczynski, que negó sus aportes en Westfield y en First Capital, él estaba negando un delito, ¿no? Pero en este caso el señor Vizcarra o el señor Chávarri han negado reuniones. Yo pienso que sí, es lamentable que los hayan negado, pero eso no significa que ellos tengan que renunciar al cargo, de ninguna manera. En el caso del señor Chávarri, permítame, Enrique, yo saludo que él haya empoderado al grupo que va a investigar Lavallato. Tengo que hacer un corte, pero permítame, hay una pregunta. Porque hay quienes sostienen que Pedro Chávarri es una garantía para usted en la Fiscalía. Y toman como ejemplo el hecho de que usted reclamó una acción contra los ministros que tenían que ver con los audios del congresista Mamani y automáticamente la Fiscalía de la Nación le inicia proceso al señor Bruno Yufra. Pero automático. A mí me parece realmente tardío que se hayan demorado tantas semanas en iniciarle un proceso. ¿Él reaccionó frente a lo que usted planteó? Yo pienso que han acumulado mucha información y han ido preparando una denuncia y una acusación contra el señor. En el caso del señor Bruno Yufra, no es que le haya sido mencionado, él habla directamente, ¿no? Acordémonos, él es ministro del cómo es la nuez. ¿Usted hay otros ministros también que deberían estar? Eso no depende de mí, depende de la información. Es que de repente si usted lo dice ahora, mañana el fiscal Chávarri inicia proceso. Eso depende de la información que maneja la Fiscalía de la Nación. ¿Le genera tranquilidad el señor Chávarri? Yo creo que sus acciones, como le repito, el haber empoderado al fiscal Rafael Vela dentro de Lavallato, el haber ratificado el convenio de colaboración eficaz con Odebrecht y haberlo hecho público, porque además no solamente lo presentaron en una conferencia de prensa, sino han ido al Congreso de la República. ¿Usted tranquilidad? Yo creo que esos gestos hay que valorarlos. Permítame, ahora, tengo que hacer una pausa. Permítame, por favor, y después seguimos conversando. Sí, claro. Volvemos con esta conversación con Keiko Fujimori. Se la lleva Oreja. ¡Qué gran jugada! ¡Falta! ¡No! ¡No ha cobrado nada, nada, nada! ¡Ese árbitro no cobra nada! Como tu cuenta Free. Sin comisiones, sin mantenimiento y sin límites en todo el Perú. ¿Y retiros en el extranjero? No te cobran nada en más de 44.000 cajeros. ¿Escucharon? Amigos, volvemos en este diálogo con Keiko Fujimori, de esa Fuerza Popular. Señora Fujimori, el presidente del Congreso, Salaverry, parecía iniciar su gestión con un giro dialogante
con tender puentes, incluso con ganas de corregir todo aquello que él consideraba había malogrado la percepción de fuerza popular. Pero su mensaje parece haberle cortado las alas. Yo le pregunto directamente, por ejemplo, uno de los temas que él sacó adelante, o sacó como posibilidad, la modificación de la ley de publicidad estatal en los medios privados. ¿Usted está de acuerdo con modificarla o con derogarla? Primero, permítame hacer una precisión. Cada presidente del Congreso de Fuerza Popular que en los últimos años ha dirigido esa institución ha tenido sus propios retos y su propio sello personal. En el caso de Luz Salgado, se venía de una elección que fue muy turbulenta y se necesitaba empezar un gobierno logrando consensos amplios. Y Luz, con la experiencia y la reflexión que ella siempre tiene en su actuar, logró dar ese primer año esta gestión de tender los puentes. En el caso de Lucho Galarreta, su reto fue mucho más complejo y era enfrentar todas las denuncias de corrupción que iban saliendo de la comisión Lavallac. No, era enfrentar la corrupción y era ver de qué manera se canalizaba todas estas denuncias dentro del marco democrático. Para Lucho Galarreta no ha sido fácil, es más, él ha enfrentado hasta una propia moción de censura de la mesa, pero creo que hizo una excelente gestión. Daniel Salaverry el reto de Daniel se ha propuesto, y lo ha planteado así, corregir muchas cosas. La palabra no es corregir, la palabra es priorizar los temas que durante la gestión del señor Galarreta no se pudo hacer. Pero y no se podía hacer. Ha salido el oficial mayor, el jefe de seguridad, en fin. Y yo le preguntaba a usted, porque nos gana el tiempo, si es que usted está de acuerdo con modificar o derogar la ley de medios. Antes de contestarle eso, el reto de Daniel Salaverry va a ser recuperar la confianza del pueblo hacia el Congreso de la República. Cuya aprobación está en el suelo. Todos los congresos del mundo son impopulares. Bueno, pero a la pregunta. Pero creo que la impopularidad se debe también por la medida que se tomó aprobando la llamada ley Mulder-Villanueva, porque no solamente es de Mauricio Mulder, es también del congresista Armando Villanueva de Acción Popular, ¿no? Hay que decirlo reconociendo a las autorías. ¿Pero usted no reconoce entonces que la caída del Congreso tiene que ver no solamente con esas leyes, sino con otras leyes, con otros gestos, con otros problemas? Yo pienso que primero es importante señalar que esta ley no afecta para nada la libertad de expresión. Lo vemos además en la campaña de publicidad que existe en contra del Congreso de la República. Para los congresistas, los 70 congresistas que apoyaron la insistencia de esta norma, era indignante ver cómo se despilfarraba 1 millón de soles diarios en propaganda para que el gobierno de turno se haga autobombo. Lo que se señaló eso se podía regular sin necesidad de prohibir. Eso se ha regulado. Pero mire usted que los ministerios y hasta las cajas municipales se quejan que ahora están atadas de mano. Se ha regulado al punto que hay un capítulo de excepciones en la que en desastres naturales, en temas educativos y electorales, se puede, con un decreto supremo, el gobierno puede entonces, hacer... ¿no hay que modificarla? Yo preferiría prudentemente esperar, Enrique, a la sentencia que va a emitir el Tribunal Constitucional, que me imagino va a ser... ¿Usted la va a aceptar? En los próximos... Cualquiera que sea. Somos absolutamente respetuosos e institucionales de las sentencias que emiten los otros organismos de nuestro país. Bueno, usted, en fin, habló de populismo. Y más adelante, si usted me invita, volveremos ya con la decisión del TC, podríamos conversar. Encantado, queda usted comprometida, queda usted comprometida claro públicamente. Sí. Usted habló de populismo. Sí. Sin embargo, el Congreso ha dado leyes absolutamente populistas. La CTS de los trabajadores de salud. El tema de las cooperativas, por ejemplo, ¿no es cierto? Lo de salud es populismo, señora Keiko Fujimori, y lo han dado. Y critican a otros por populismo. El tema de las CTS de salud no es populismo. Es una ley que lo que busca es garantizar y respetar los derechos de los trabajadores de salud. A pesar de que eso genera graves problemas económicos de salud. En el caso de ellos, ¿sabe usted? Que son los trabajadores a los que no se respetan sus derechos.
no se les respetaba el cálculo de la CTS como el resto de trabajadores en el sector público. Entonces, lo que se ha dicho es, señores de salud, ustedes de manera progresiva, y si es que con el presupuesto así lo disponga, vaya usted adaptando y respetando este derecho laboral que ellos tienen como lo tienen los otros trabajadores. Pero además, ¿sabe qué es importante señalar, Enrique? Que el deudor más grande de salud es el propio Estado. La deuda de salud llega a casi 2.500 millones de soles. Entonces, yo creo que si el propio Estado pagara su deuda, tranquilamente podrían cumplir con estos derechos laborales que tienen los trabajadores de salud. Pero la realidad es otra, entonces ¿por qué cargarle más? ¿Por qué complicar la vida de todos los demás asegurados? No, perdón, lo que hemos dicho es de manera progresiva y cuando el presupuesto lo disponga. Pero estamos señalando ahí un derecho laboral que no ha sido reconocido durante todo ese tiempo. Y con referencia a las cooperativas, Enrique, yo aquí saludo el trabajo que Miki Torres y Úrsula Letona hicieron. La supervisión de las cooperativas, nosotros estamos de acuerdo, pero no que sea una supervisión directa de la SBS. Nosotros lo que señalamos era que tiene que ser un organismo autónomo. ¿Por qué? Porque la SBS trabaja con bancos. La SBS no sabe cómo es la dinámica, la esencia, el espíritu de las cooperativas. Hay además una intencionalidad, podría haber una intencionalidad, ¿okay?, de afectar a las cooperativas. En ese sentido es que se buscó que el organismo supervisor sea nombrado por concurso y no designado por parte de la SBS. Tengo 2 minutos y 3 preguntas concretas, muy concretas, para respuestas muy concretas. ¿Qué es lo que le molesta de que el presidente tenga un asesor extranjero? ¿Le molesta a usted que sea extranjero o le molesta a usted que le dé ideas que los ponen en problemas a ustedes? No, la crítica en todo caso sería, un asesor extranjero en una campaña tiene total libertad de participar. Muchos asesores han venido. Pero cuando se trata de temas de Estado, de temas de información de todos los peruanos, o de temas de inversiones secretos, militares, yo pienso que hay Su padre un tuvo extranjero. muchos asesores, mitad peruanos, mitad japoneses. Y nunca se reclamó nada. No, hoy no voy a hacer la lista. Pero usted misma está casada con un extranjero. Y calculo que conversa con él las cuestiones que tienen que ver con su marcha política. En mi caso, mi esposo, que tiene nacionalidad peruana, no se mete en política. ¿Es un problema este asesor extranjero? ¿Es un problema? Yo pienso que lo está mal aconsejando al presidente. El presidente tiene que porque enfocarse... aconseja cosas que les generan problemas a ustedes. No, a nosotros no nos genera problemas, ¿No? Enrique. ¿El referéndum? No, lo que nosotros creemos que es importante es priorizar los temas que le he señalado que deben ser vistos en la agenda nacional. Entonces, la presencia de un extranjero que no conoce la realidad de nuestro país, lo que hace es tergiversar la visión que pueda tener el presidente. Eso es lo que nos preocupa. Usted le dijo a Maritza García, a la congresista Maritza García, que le ofrecía archivar su proceso si era más política. Eso es absolutamente falso. ¿Y de dónde lo inventaría ella? Bueno, no le estoy señalando que estoy siendo investigada de 18 años, tengo 4 investigaciones, mis hermanos están siendo investigados, mi padre ha estado preso. Hay 1000 personas del partido que están siendo la fiscalía. ¿Cree usted que yo le diría algo así? No. ¿No hay forma? No hay forma. Porque ella lo ha planteado así a todo el país. Y le vuelvo a decir algo, Enrique. Son 18 años que vengo dando la cara y lo voy a seguir haciendo. Nuestro actuar en Fuerza Popular siempre ha sido muy transparente y así lo señalan los informes de la OMPE, no como en los otros partidos políticos. Señora Keiko Fujimori, se me han quedado muchas preguntas, pero tengo el compromiso de que apenas salga un fallo del Tribunal Constitucional, ese domingo usted viene y la recibiremos acá para seguir conversando. Vamos a tener otras oportunidades. Enrique. Muchas gracias por esta presencia. Muy amable. Usted, gracias. Amigos, esta entrevista con Keiko Fujimori, si usted no alcanzó a verla completa, la puede ver a las 11 de la noche conjuntamente con la entrevista al embajador Alan Wagner. En vivo, nosotros nos volvemos a ver el próximo domingo a las 7 de la noche, siempre aquí, en Canal E. Buenas noches.